Buenos días. La clase suponía que ya la tenían antes de vacaciones, ¿verdad? Está fumada la clase, sencilla. Se trata de cubrir todos los objetivos. Generalmente las clases se las doy siempre 5 días antes. ¿Quién es el representante estudiantil del grupo? Usted. Al final de la clase me da ahí ya sea su dirección electrónica para enviarles las clases. Ya tengo las otras 2 preparadas, pero si las quieren ya se las puedo mandar, no hay problema. La clase de balantidiosis y de giardiosis son una de las patologías de las enfermedades más frecuentes de consulta en el nivel 1 de atención. Cuando no se da el tratamiento, la prevención o la identificación de los casos, estos pasan al tercer nivel. Como son 2 clases en 1 hora, no digo nada, pero generalmente hubiera sido 1 hora por cada tema. Pero vamos a tratar de comparar y resumir. Si no termina el tiempo, porque son algo no tan extensas, pero para el tiempo son media hora cada uno, ahí tienen ya la clase y si no me consultan después. Generalmente hago una introducción de qué es lo que tenemos que ver en los contenidos de los temas y vamos a comparar ambos. En etiología, en la giardiosis, Balantidium coli. En la otra, vamos a ver el Balantidium colin y la Giardia lamblia, son los 2, giardiosis y balantidiosis. El aspecto más común que se puede dar en ellos es, en la epidemiología, es que es en zonas cosmopolitas, es decir, en zonas urbanas que cumplen el grado de hacinamiento. Generalmente, como es en grupo etario, más frecuentemente en niños, el grupo etario en niños, cuando están en guarderías, en escuelas o en condiciones insalubres quiere decir de que no tiene el saneamiento básico como agua, disposición de excretas, buena higiene en la limpieza, sobre todo, ¿verdad?, lavado de manos, etcétera, etcétera. En ambos, ya sea en la balantidiosis o en la giardiosis, el parásito es de transmisión fecal oral. Es decir, cuando ustedes tengan un examen, y el examen que se indica acá son generalmente varios. Voy a explicar algunos, no todos. El examen directo al fresco es una observación microscópica con un microscopio simple para ver y visualizar las 2 formas. La forma quística, que es la infectante, y la forma trofozoítica, que es generalmente la transmisión que se puede pasar, pero para observar las formas quísticas tiene que haber una diarrea inicial para ver las formas móviles. Entonces hay literatura donde refieren que se necesitan 10 quistes para tener una enfermedad. Miren, yo apoyo esta tecnología, pero yo soy de la vieja ola, que a mí me gusta dar las clases sin verdad ahí. Así las doy, así me gusta más. Pero como tienen que tener algo ustedes en que apoyarse, hay que hacerlo, ¿va? Entonces vemos que en la literatura 10 quistes para obtener la enfermedad. Fisiopatológicamente, en las 2 parásitos es parecido. En el caso de la giardiosis nos va a producir una atrofia intestinal. Como hay una atrofia intestinal igual con el Balantidium,
Esta atrofia va a hacer que el parásito, fíjese bien, va a causar una esfacelación de las mucosidades intestinales, más que todo en la vellosidad. Esta mucosidad tiene un pH alcalino que le favorece al parásito en ambos. Así, característica clínica que podemos ver que en el Giardia es una esteatorrea, es decir, las heces son altas en grasas, por lo tanto ese parásito se baña en grasa, es decir, por es que las heces son voluminosas, son explosivas y tienen un característico olor que se va a diferenciar de los otros tipos de parásitos. En cambio, en el Balantidium coli se caracteriza de que las heces generalmente no van a ser voluminosas, sino que van a ser heces líquidas. Y como son heces líquidas, nosotros vamos a ver en las manifestaciones clínicas. Cuando se dice manifestación clínica se refiere a enfermedad, pero también la manifestación clínica se puede hacer la diferenciación por sintomatología. Entonces vamos a ver que este parásito necesita un pH alcalino. ¿Y qué es lo que hace? Aumentar la mucosidad, que en medicina se va a denominar glera. Y de aquí en adelante, obligatorio para todos, ¿va? El que quiera, ¿va? Y el que no quiera, pues aquí lo recibimos, ¿verdad? No en esta materia, sino que en el área clínica. Tiene que memorizarse 2000 palabras técnicas a partir de hoy. Síntomas y signos, 2000. Yo daba hace más de 20 años un curso clandestino que era de semiología, pero lo suspendí porque me demandaron algunos docentes, dijeron de que para qué le estaba dando esa materia. Lo que pasa es que cuando llegaban al área clínica, llegaban samuráis, ¿verdad? O sea, que ya sabían cómo hacer, ya sabían síntomas, ya sabían los signos, ya podían hacer historia clínica, pero hoy ya no se puede hacer eso. Pero, sin ánimo de decir, ¿verdad? El que quiera esto, yo no gano nada en esto, lo hizo la imprenta, vale como $2.70. Aquí ahí están las palabras clínicas, la etimología de prefijos y sufijos griegos y latinos, ¿verdad? Para que usted pueda tener y hacer al final, memorizarse eso, por lo menos el capítulo 3 y el capítulo 1. El 2 solo les va a servir para el consulta por. Así que si lo pueden comprar, cómprenlo. Ahorita solo voy a regalar 10 ejemplares, ¿verdad? Más adelante en la clase. Entonces estábamos que en la patología, sí estábamos diciendo que hubo una atrofia, pero en el Balantidium coli, la característica que más se da, que puede haber una perforación intestinal. Esa perforación intestinal lo que nos va a llevar es un abdomen agudo, y ese es de tercer nivel en hospitales. Los parásitos estos, si bien la Giardia labia solo por medio de las ventosas del trofozoito que se va a adherir, ¿en qué intestino? Delgado. Y el Balantidium coli va a ser en el intestino grueso. En estos, en las dos, va a haber complicaciones, pero cuando hay diarrea, en el caso del Balantidium coli, necesita reposición de líquidos, porque hay una deshidratación. Y usted ya sabe a esta altura que aquel que tiene diarrea, ¿qué tiene que hacer? Reponer líquidos. Ingesta es igual a requerimiento más pérdida. Pregunta de pediatría 1, ¿verdad? Entonces hay que reponer los líquidos. La característica de los dos clínicamente, semiológicamente, de que el Balantidium nos va a dar una hematoquesia.
y además nos va a estar dando una enterorragia, es decir, las heces van a estar acompañadas de moco y sangre. A eso, porque es la característica del Balantidium que se llama disentería. No sé si les gusta que les dé la clase así o les doy la diapositiva. ¿Ah? Que siga así. Ahí van las preguntas del examen, ¿verdad? O sea que en los primeros 15 minutos, uy, de acá solo me quedan 2 minutos, ¿verdad? Pero no quiere hacer la carrera. Entonces vemos ahí que hay que reponer los líquidos. En el cuadro clínico, en ambos, por lo menos, no cambia, es lo mismo. Cólico abdominal, no se acompañan de vómito, pero cuando hay vómito y diarrea, a eso le vamos a llamar gastroenteritis aguda. Pero en estas patologías solo vamos a ver enteritis aguda, es raro el vómito. Pero si se da, usted lo va a ver y lo va a anotar en la historia clínica, gastroenteritis aguda, si hay vómito y diarrea. Hay un cólico permanente, el niño se refiere, y sobre todo que se caracteriza la Giardia lambia por flatulencia, es decir, aumento de gases, el estómago está un poco distendido y el paciente pasa pedorreándose todo el día. Estamos hablando en niños, pero puede hablar también en adultos. En el caso de lo que es el Balantidium coli, sí hay cólicos abdominales, pero ahí lo más característico semiológicamente es que el compromiso del paciente es más grave que en el caso del Balantidium coli. ¿Por qué razón? Porque hay una perforación que puede haber si no se da el tratamiento. Entonces vemos que el hospedero en el Giardia lambia es el hombre y en el Balantidium coli es el cerdo. Así como se oye, cerdo, o sea, los puercos, las porquerizas generalmente tienen que tener tratamiento porque la contaminación es fecal oral. Si no se da el tratamiento adecuado, pues los pacientes van a transmitirse de persona a persona. Veamos y esto ya le dio tope. Uy. Al revés, no puede ser, tiene que ir para acá. Oh, chicas, a ver quién. ¿Cuál es la pequeña, vos? ¿Ah? Entonces vemos ahí el parásito que usted ya lo conoce en la 1, ¿verdad? La forma trofozoítica y la quística. ¿Cuál es la forma infectante? Les dije. Quiste, correcto, ¿verdad? Entonces, este famoso quiste que usted lo ve, vemos que es la forma de la transmisión frecuente en la población infantil, dijimos, ¿verdad? Sobre todo en niños. Y en niños cuando no tienen las condiciones adecuadas, que son deficientes, nos va a dar eso. En el caso de las manifestaciones va a depender del inóculo, es decir, de la forma que tanto. Pero acuérdese que apenas menos de 1 gramo es suficiente para hacer el examen y encontrar las formas quística, pero si quiere formas móviles, la diarrea, inmediatamente hay que llevarla al laboratorio para poder identificarla, ¿verdad? Vemos acá también que cursa asintomático al inicio, pero sobre todo esta manifestación clínica, enteritis aguda, autolimitada, quiere decir que todas las diarreas en un término de unos 3-4 días, en el caso de las virales, pueden desaparecer. Aquí es raro, aunque diga autolimitada, no, mientras esté presente el quiste, el paciente siempre va a estar enfermo. Asintomática también se va a acompañar
de un síndrome de mala absorción en los dos, en el Balantidium y en este. Es decir, que no se absorben los alimentos. ¿Por qué? Por la presencia de ciertas manifestaciones histoquímicas y otras manifestaciones en el caso de las proteasas, que es frecuente que están en los parásitos, y lo que hace es inhibir las inmunoglobulinas, sobre todo la A, y hace aumentar los casos clínicos. Aquí vemos, aquí está malo esto, no es crónica, diarrea crónica no se llama, si lo pone en pediatría 1 se lo quebraron, se llama diarrea persistente, pero así lo dicen los libros, pero aquí estamos en El Salvador, ¿verdad? Debe decir diarrea persistente porque cursa con la diarrea más de 2, 3, 4 días o una semana o más, ¿verdad? Las manifestaciones extraintestinales, desde una alergia, urticaria, presencia de aftas y otras, es lo que se da, pero en clínica estas manifestaciones son no desconocidas, pero no las relacionan con el caso de los de la giardia, ¿verdad? Y acá tiene usted lo más frecuente. Las heces son abundantes, son pestilentes, es decir, tienen un gran mal olor, ¿verdad? Cuando yo recién vine aquí al departamento de microbiología, estaba el doctor Cedillos, donde me dijo, pues vas a hacer ahorita tu práctica y todo, me dijo, en parásitos, me dijo. Ah, qué chivo, dije yo así, ¿verdad? Tu obligación, todos los martes me vas a examinar una refrigeradora y hay unas cajas, vas a analizarlas, me dijo, y vas a escribir el reporte. Va, está bien, le dije. Pero no solo eso, sino que vas a hacer el método, me dijo, de concentración. Está bien, pero proporcióname la bibliografía, le dije, para leer y documentarme, ¿verdad? Llega el día martes, abro la refri y habían como más de 10 cajas grandes, ¿va? Y en cada caja habían como 20, 40 botes de heces. Empiezo a destapar una por una, ¿verdad? Uy, está fascinante esto, de caca todos los martes. Bueno, está bien, va. Analizar, ¿verdad? Y anotar. Cuando ya eran 15 a 20 días, ya destapaban los botes y ya sabía quiénes tenían giardia lambia, quién tenía estolítica y todo eso, yo la anotaba, pero total. Y me manda a llamar el doctor, mira, me dicen de que pones bien el reporte, me dice, de veras, vamos ahorita al laboratorio, me dice, a la sección de parásitos. Ah, chico, como ya me los podía, ya los había etiquetado, ¿va? Giardia lambia, histolística, es decir, por medio del olor usted puede diagnosticar qué tipo de parásito puede haber ahí, ¿verdad? De todos, el que más criminal es la giardia lambia. Eso sí que deja un olorazo penetrante, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las heces son blandas. En el caso del Balantidium dijimos que son líquidas, ¿verdad? Va a haber alteraciones en la defecación, hay una flatulencia, etcétera. Y acá hicieron por hospital, hicieron acá el balance que el 63% cursaban con diarrea. Empezaron una muestra de unos 500 pacientes o más y sacaron su tabla, lo mismo, ¿verdad? Que por sintomatología y todo, en historia clínica, esto iba cursando. El segundo, por déficit de absorción de lactosa, sí, ¿verdad? Todos los azúcares, sí, tienen la lactosa sobre todo, ¿verdad? Lo que hace nomás es causar una intolerancia y el paciente nos da diarrea, ¿va? Y aquí vemos la patogenia. ¿Qué es lo que observa usted acá? Las ventosas, que son estas, son las que se adhieren al intestino delgado y dejan las marcas. ¿Qué es lo que va a causar sobre esto? No solamente la atrofia, sí que nos va a hacer también
una desfacelación de las vellosidades intestinales, hay una competencia de este parásito, aquí lo vemos, ¿verdad?, por aminoácidos, por fosfolípidos, etcétera, etcétera. Y en niños, si no se da el tratamiento adecuado, hay un retardo del crecimiento. ¿De qué va a depender la patogenia? En la Giardia lembia por alteraciones histoquímicas, ya les dije, la atrofia, pero sobre todo esta que aparece acá, la glucosa de sodio, hay una absorción y esto es lo que nos va a hacer disminuir, absorber nutrientes. En el caso de las microvellosidades intestinales, las disacaridasas, en este caso, ¿verdad?, y lo que hace es la absorción. Vitamina 12. Y pregunta de examen, cisteín, proteasa, inmunoglobulina A1. Cuando la Giardia lambia secreta esto, lo que nos va a hacer es, mire, favorece al parásito para que disminuya la inmunoglobulina A. Produce eso para que no pueda morirse, que el sistema nuestro, el hospedero, no pueda matar al parásito porque el parásito se defiende por medio de esto. No está demostrada las toxinas y los factores del hospedador es la inmunodeficiencia, las hipogamaglobulinemias. Por ahí que se relaciona que la Giardia lambia en niños, sobre todo, una desnutrición malnutrica, proteica, calórica, cuando están bajas, eso nos va a dar. De los alimentos, joven, ¿cuál es el que tiene proteínas más de lo que come? De los alimentos que come, ¿cuál? Miren antes, correcto, la carne es la que tiene proteínas y nos da las inmunoglobulinas. Se ganó su libro. Ahí voy a ir haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Entonces vemos que eso es muy importante. Y la otra, la microflora intestinal. Después lo ves, no ahorita, va. Para el diagnóstico son dos: clínico por la sintomatología y el confirmatorio es por un examen, ¿verdad? Gracias. Gracias. Entonces vemos acá que el confirmatorio como que absorbe el rayo láser de esta pantalla, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? O sea que no me sirve de nada, pero tal vez para pasarla sí va. Entonces vemos que el confirmatorio, hay varios, pero acá como estamos en El Salvador, un examen general de ese. ¿Cómo se llama ese examen? Examen coprológico, que es para heces. Van a haber diagnósticos específicos como el método de Faust, el método de Ricci, que vamos a ver algo sobre eso. Entonces, lo que vamos a ver en el examen coprológico es la forma quística, esta, y en la otra forma, al fresco, las formas trofozoíticas. Los dos tienen valor, pero sobre todo en medicina generalmente reportan más quistes. Y usted dice quiste de Giardia lambia. En el caso, por ejemplo, que no se pueda recuperar, aunque siempre hay, ¿verdad?, los quistes, es debido a la mucosidad. Como ambos parásitos cambian el pH, es decir, de ácido a alcalino, se bañan en moco. Y el moco, ¿cómo se llama en semiología el término cuando hay moco? Gleras. Entonces hay aumento de los mocos y vamos a ver aquí, hay un cambio en las vellosidades intestinales, ¿verdad? Y este es el método de Faust. ¿Y qué consiste eso? Es todo este proceso, pero lo único vamos a ver es si las heces son grasosas y las heces van a flotar. Cuando usted vaya, yo creo que los alienígenas no defecan, ¿verdad? Supongo. Cuando usted defeque, vea la taza, si sus heces flotan hacia arriba,
es Giardia lamblia, puede tener un parásito, ¿va? Más si tiene mucha ventosidad, etcétera, flatulencia. Por eso que las piscinas son caldo, cuando las heces están flotando, es porque hay parásitos ahí, y a la cabeza es la Giardia lamblia, ¿verdad? Y eso es lo que se hace las soluciones, la preparación y la flotación. De los exámenes de laboratorio tenemos otro que es el método de Ricci, que es de formol éter, ¿verdad? Y este es bien importante. Fíjense que este método de Ricci tiene una sensibilidad alta. ¿Qué significa sensibilidad? A ver, ¿quién sabe? En epidemiología eso lo van a ver: sensibilidad, especificidad, valor predictivo de prueba positiva, negativa, y eso es bien útil para investigaciones. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Sabe? Correcto, o sea, es la detección que tiene el test de comprobar la cantidad de parásitos que pueda haber, y es positiva, ¿verdad? Esta es la sensibilidad. 80% nos está indicando que de cada 100 el test detectó 80 parásitos generalmente, o puede haber más, ¿verdad? Depende del número de la muestra. Y vemos que la sensibilidad es del 70%. En el dado caso, aunque es raro, tiene que hacerse un estudio duodenal, es decir, por medio de una sonda hay que extraer el líquido del estómago para llevarlo al laboratorio y ver eso. O puede hacerse una biopsia, ¿verdad? Y este es el método de Ricci, mire, formol éter. Se lleva una centrifugación y por densidad se toma del fondo, de acá, del sedimento, y con toda seguridad, a mí este método me sirvió para la tesis de la maestría. No me estoy jactando, ¿verdad? Tantos diplomas y títulos que solo me falta el de corte y confección, ¿verdad? Y surcir calcetines. Pero utilicé este método en comparación con otro. Vemos acá de que la detección de antígenos, raro, yo nunca vi un examen en el nivel 1 y en el nivel 3 del área hospitalaria que manden inmunofluorescencia contra inmunoelectroforesis, radioinmunoensayos. Son exámenes caros, pero según la literatura tiene, y ahorita la panacea a nivel mundial, fíjese bien, países ricos, no países pobres, ¿verdad? En hospitales, es lo que están haciendo. PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Y esto vino a matar a todas las pruebas de laboratorio. La sensibilidad es del 99.9%. Y hoy hay PCRs anidadas de primera, segunda, tercera generación. Y en menos de una hora ya tiene el diagnóstico de cualquier virus, de cualquier hongo, de cualquier parásito. Una PCR, ¿verdad? Y vemos acá que la inmunoensayo también tiene una sensibilidad alta. De los métodos serológicos, mire, la eficacia no está demostrada, por lo tanto usted no lo va a mandar, ¿verdad? Epidemiología, lo mismo. Generalmente en epidemiología son 3 variables. ¿Cuáles son las variables epidemiológicas? ¿Quién sabe? Tiempo, correcto. Espérame, ¿quién? Levante la mano, ¿quién quiere? Tiempo, ¿cuál es el otro? Levante la mano, pues. Tiempo, lugar y persona, correcto. Entonces, esas 3 variables tienen que conocerlas bien. En el caso de la epidemiología, vamos a ver acá grupo etario, quién es el más afectado, en qué periodo, generalmente
no hay alguna literatura específica que diga que los parásitos son más frecuentes en verano o invierno, es en todo el año. Pero las diarreas son más frecuentes en invierno, por lo tanto hay que mandar exámenes. Vimos ya que es la transmisión fecal oral y el portador es el hombre. Esa gráfica que está ahí se la van a memorizar. Y eso lo preguntan, al menos cuando yo pasé, y hace como 45 años más o menos, ¿verdad? 40, ya por el año 92, pero realmente salí en el 91, pero como tenían que las graduaciones, antes solo daban 1 o 2 anuales, tenía que esperarme, pero ya estaba feliz, ¿verdad? En la cadena de transmisión van todos los factores, el agente, nombre del agente, género y especie, Giardia lamblia. En el agente hay que describir, por lo menos morfológicamente, qué estamos hablando del agente. El reservorio puede ser el humano o puede ser el animal. En el caso de la Giardia lamblia dijimos quién era, el humano, correcto, ¿verdad? Hombre, niña, miren, los de adelante están ganando los manuales y los de atrás. La vía de salida con la vía de entrada, la vía generalmente de salida son la boca o el ano, ¿verdad? Puede ser también los genitales. El vehículo de transmisión, cómo es la forma como este microorganismo pasa de un lugar a otro. Cuando es vía, no me lo voy a confundir con otras que son preguntas de exámenes, ¿verdad? Vía puede ser agua, puede ser el aire, puede ser otra forma que hay que investigar epidemiológicamente cuál es la forma que se transmitió, ¿verdad? El mecanismo de transmisión es modo de transmisión, directo o indirecto. En ambos se complementan. Acuérdense que el modo directo es un contacto. Estamos, las heces. Usted come heces y le dice y lee, tiene parásito un paciente, usted a entrada, ¿verdad?, piensa que comió heces de otra persona, ¿verdad? Y la vía de entrada, ya lo dijimos, que pudiera ser generalmente alimentos o agua. Características de los hospederos, lo más frecuente en el caso de los dos es inmunodeficiencia o desnutrición. Órgano blanco, donde todos los microorganismos tienen un órgano blanco y usted tiene que saber, porque el tratamiento no es igual para todos, ¿verdad? En el sentido de dosis. El órgano blanco es bien específico. Si yo le digo a usted que los perros tienen gonorrea, ¿sí o no? No, dice que es propia del humano. ¿Y por qué es propia del humano? No es por el blanco, ¿va? En la célula correcta. Entonces decimos, usted ya lo vio en inmunología, ¿verdad?, que tenemos un antígeno y un anticuerpo. ¿Dónde está? En la célula hay un receptor, y ese receptor se va a unir ¿con quién? Con el antígeno. Por es que no tiene gonorrea. Y nosotros, ¿por qué el órgano blanco, los genitales, es la gonorrea? Porque ahí está el receptor específico para eso. ¿Y cómo llegó? Puede ser por vía hematógena, por la sangre. Si todos los antígenos andan circulando en la circulación mayor y menor, y donde está su receptor, ahí se va a quedar, ¿verdad? Al quedarse ahí, da la enfermedad. ¿Entendieron por qué es el órgano blanco, verdad? Lo mismo anterior, ¿verdad? La forma del reservorio, generalmente en países industrializados, ahí no hay enfermedades de transmisión, ya sea sexual o de cualquier otra cosa. Generalmente, no me refiero en el sentido de los primeros 10 indicadores de morbilidad. Sí hay de transmisión sexual, pero a la cabeza son enfermedades crónico-degenerativas.
Una enfermedad crónica degenerativa, hija. Ejemplo. No, otra en vez de esa. Porque no sabe responder, ¿verdad? Y porque le va a responder, y que el cerebro se le va a explotar, tiene derecho a uno, ¿verdad? Entonces vemos ahí crónica, hipertensión y diabetes, ¿verdad? Ya, pero, vemos acá que para definir el caso pueden haber esto, y esto sí tiene que saberlo usted, criterios clínicos, por lo menos que hubiera algunos: diarrea persistente, flatulencia, ¿verdad? Que esté manifestando lo que es el paciente. Vamos a ver el síndrome de la malabsorción, criterio de laboratorio al menos uno, que sea de alta sensibilidad y que sea positivo, y criterios epidemiológicos al menos uno. La vía que el contacto es usual, que si un familiar tiene parásito, el resto de la familia también lo puede hacer, ¿verdad? Y acá tiene, mire, para ese año ocupaba la 7ª causa. Lamentablemente el ministerio nunca cambió. Yo mandé una nota de que desglosaran en los reportes qué tipo de parásitos era. Transmisibilidad, ya dijimos, de persona a persona, ¿verdad? Por contaminación fecal. Beber agua contaminada, generalmente en las piscinas, ¿verdad? Esto sobre todo, ya se han hecho estudios, lástima que no aparece ahí un estudio que hicieron, vinieron gringos y en Latinoamérica hicieron reportes de análisis de agua de piscina, y ¿saben qué encontraron? Bacterias, a la cabeza Staphylococcus aureus, y de parásitos la ameba más la Giardia lambia, y lo peor, y que sí me quedé asustado, el género Mycobacterium de la tuberculosis, ¿verdad? Si un tuberculoso entra a una piscina, ¿qué va a tener? Tos, ¿verdad? Entonces está tosiendo, y ¿qué les dije? ¿Cuál era? A ver, de los dos que levantaron, ¿cuál era semiológicamente? ¿Cuál era lo más frecuente que podíamos encontrar en manifestación de sintomatología? Moco, ¿verdad? Glera, correcto. Vaya, aquí. Tomen, niña. A puros 10 se van a sacar, ¿verdad? La glera, ¿verdad? Y encontraron otras cosas. Por eso que aquí las piscinas es el peor caldo. También alimentos. ¿Qué alimento es este, verdad? La lechuga. En Zapotitán, ¿saben con qué riegan las plantas? Con aguas negras, ¿verdad? Y por eso es que las lechugas son enormes. ¿Y esta qué planta es? A ver, una niña que pueda cocinar, lavar y planchar. Cilantro, correcto. ¿Quién dijo cilantro aquí? Pero ya tiene su libro. Ah, usted no lo tiene, ¿verdad? Contacto de persona a persona. Algo muy importante, que no cambian los pañales, ¿verdad? Y acá, mire, el factor de riesgo, y niños, ya lo dijimos. El hacinamiento, la forma de la limpieza. La limpieza es muy importante. Si usted, veamos un varón, ¿verdad? A ver, usted, niño de negro, si se casó y tuvo 7 niñas, ¿cómo las va a limpiar? ¿Ah? Si te casas y tu famosa esposa te da 7 niñas, pero como salió ella, tuvo una necesidad y te quedaste con ellas, se defecaron, se orinaron, ¿cómo las vas a limpiar? ¿Ah? Pues si ya se sabe, con agua, ¿verdad? Pero la técnica de adelante hacia atrás, cabal, hijito, de adelante, porque si lo haces al lado contrario, ¿qué vas a hacer? Las heces se van a subir a vagina y va a tener parásito. Generalmente
usted ya lo sabe, el enterovirus vermicularis y otros tipos de cosas y vainas, ¿verdad? Y el beso negro. ¿Qué es el beso negro? No sabe. A ver, hijito, ustedes miran cara de malo, ¿va? ¿Cuál es el beso negro? Pero ¿cómo se da la técnica del beso negro? No se lo puede. El que me lo diga le voy a regalar 10 manuales. A ver, hijito. Ano boca, correcto, ¿verdad? Uy, no tengo, pero te lo voy a dar allá. Llegas a la oficina. Ahí tengo como 40 ahorita para regalar. ¿Cuál es el nombre tuyo? Eduardo, ¿verdad? Correcto. ¿Y usted, niño, que ya le regalé uno, que es el beso negro? Ano boca. ¿Se copiaron o se besaron o todo? Peligroso, ¿verdad? Entonces vemos acá la deshidratación, dijimos que es lo más frecuente. Miren, generalmente en mis clases todas son unos relajos, ¿verdad? Pero algo aprenden, ¿verdad? Retraso en el desarrollo, intolerancia, lo mismo. Uy, solo me quedan 20 minutos para la otra clase. Vemos acá la prevención y control, lo mismo. Saneamiento básico, ¿verdad? Lavado de manos, lavado de verduras, el tratamiento, generalmente, esto no lo pregunto en el examen, pero es necesario que sepan cuáles. Caso clínico, mujer de 47 años de edad, ¿verdad?, sin antecedentes personales, acude por dolor abdominal localizado en epigastrio. No hay irradiación, pero tiene diarrea y vómitos biliosos sin fiebre. Primer error, esto es tomado textual, que todas las palabras, cuando usted construya la presente enfermedad y dé el caso a un residente o un médico del staff en los hospitales, debe de ser técnico, palabras técnicas, porque en el manual en ese hay bastantes palabras y tiene que memorizarse 2000, ¿verdad? Vómitos, fiebre, todas las pruebas, le hicieron toda la batería de exámenes. Aquí nosotros no podemos darnos ese lujo, ¿verdad? Se le da una gastroenteritis, el cuadro de cólico biliar. En las pruebas se incluyen hematología, pruebas hepáticas, pruebas renales y todas salieron normales. Y hicieron un examen de heces y reportan giardia-lambia. ¿Cuál es el diagnóstico? Giardiosis, ¿verdad? Entonces, pues, como usted acá en los hospitales, porque el entrenamiento allá es diagnóstico diferencial. Tiene un paciente y usted tiene que dar 4 o 5 enfermedades parecidas, porque hay un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico epidemiológico, un diagnóstico anatómico, un diagnóstico fisiológico y al final diagnóstico etiológico. De la balantidiosis, ya casi tengo la resequedad, ¿verdad? De la balantidiosis, vea usted acá, ¿qué dijimos que intestino era la giardia? Delgado, correcto, ¿verdad? A ver quién gritó ahí con emoción. ¿Tú gritas? Estabas con el beso negro todavía. Entonces te dice aquí, ¿verdad?, que es el intestino grueso. Y miren, países desarrollados también cursa con enfermedad. Y acá tiene el parásito que lo vio usted en la 1. ¿verdad? Manifestaciones clínicas, esto es bien importante. Si bien dijimos que era asintomático, pero los primeros días, ya luego después ya no. Periodo generalmente una semana, 7, 10 o 15 días. Y después va a haber diarrea, al inicio no hemorrágica, pero hay estreñimiento. Cuando ya hay la manifestación clínica de disentería, que dijimos que podía haber, ese es con sangre, ¿verdad? Y moco. Gleras en moco. En este caso, la hematoquesia es diarrea en heces. Y aquí vemos ahí manifestaciones extraintestinales,
la vaginitis inflamatoria, ¿verdad? La cistitis, uretritis, etcétera, etcétera. Pero pudiera parecer algo ilógico, extraño, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona esta enfermedad con un parásito? Pues puede haber, porque cuando usted presente la historia, lo van a bombardear en diagnóstico diferencial. Y aquí en la transmisible 2, tarea, cada clase que le presenten, tiene que copiar en su libro aparte, anotarlo, el diagnóstico diferencial de cada enfermedad. Y eso lo va a salvar, ¿verdad? Forma común, balantidiose, úlceras en colon o la disentería ciliar, acompañándose de moco, etc. Entonces vemos que hay un pujo, hay un tenesmo. Esto es una batería cuando hay discusión en la tarde en el Rosales o en el Bloom, tiene que saberse los síntomas y los signos, porque en el manual, miren, yo no gano ni un centavo en eso, palabra, pero lo va a salvar si se lo memoriza ya, ¿verdad? Entonces, ahí, por medio del síntoma, tiene que decir 10 enfermedades más relacionadas con el síntoma o el signo. Generalmente son los síntomas. El signo es algo objetivo que usted va a ver. El síntoma es lo que el paciente siente. Vemos ahí que puede haber vómito, hay una delgadez, etc. Transmisión, el ganado porcino, el cerdo. Y lo mismo lo que habíamos dicho, ¿verdad? La vía fecal oral, la forma del agua, etc. Y esto es bien importante, miren, esta ulceración que se da ahí y pasa desapercibida y el paciente no consulta, pero tiene enterorragia y no consulta, eso ya es indicativo que después, detrás de la úlcera, va a haber una perforación. Las heces van a salir y va a invadir la cavidad abdominal. Y eso se le llama peritonitis aguda. Vamos a ver, y invade genitales. Ya vimos lo de la limpieza, que hoy son expertos, ¿verdad? Patología, lo mismo, ¿verdad? Y esto es bien importante, lo voy a preguntar en el examen. La enzima hialuronidasa, y eso es lo que hace ocasionar las perforaciones en el intestino. El diagnóstico clínico o confirmatorio. La niña que está allá de la representante, yo le voy a mandar las clases 5 días antes. Yo ya tengo 30 años de estar aquí, ¿verdad? Ya di mucha batería, ya tengo toda mi base de datos, ¿verdad? Casi todas las clases las di ya. Así que no me preocupa, pero para ustedes es la primera vez, ¿verdad? Pero sí, espero que no estén aquí el otro año, ¿verdad? Examen al fresco, ¿verdad? Y todo lo que vimos anteriormente. Epidemiología, vemos aquí, ¿verdad? Las variables, acuérdense. Y vamos a ver sobre todo las fuentes. Alguien que vive cerca de una porqueriza, acuérdese que las heces en el medio ambiente, en la cuneta y todo eso, nos puede dar, ¿verdad? Generalmente la transmisión, aquí vemos acá, alimentos de materias fecales, etcétera. La misma cadena de transmisión, y le dejo de deber que usted me llene todo este cuadro, al igual como hice con la Giardia lamblia. Y de ahí voy a preguntar 2 preguntas de examen, ¿de acuerdo? Diagnóstico diferencial, enfermedad de Crohn. Crohn porque tiene similitud en pacientes que tienen síndrome de mala absorción y tienen mucha evacuación de mocos, salmonelosis, shigellosis, amibiasis. Y acá tiene usted, mire, la disposición discreta. En San Miguel solo habían 129 letrinas, ¿verdad? Y así sucesivamente, prácticamente no ha cambiado el sistema. Generalmente el área rural todo es en letrinas de hoyo seco, ¿verdad? Antes estaban las aboneras, o ya no, o sea que tenemos una deficiencia. Las 10 primeras causas para este año era la 4ª causa. Prevención, saneamiento, todo lo que dijimos anteriormente, bla, 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 todo esto es estructural. Mientras el país no cambie el ingreso per cápita, que así se mide en países europeos e industrializados,
no vamos a mejorar nunca. Yo tengo familiares en Australia, adivinen cuánto es el salario mínimo allá, 2.500 euros. Acá el salario mínimo es $300, ¿verdad? Euros es más que es. Claro que allá la vida es más cara que acá, pero en relación con nosotros, pues estamos atrasados. Caso clínico, me quedan 5 minutos, ¿verdad? Varón de 68 años, procedente de, Cusco, de Lima, ¿verdad? Ingresa, tiene enfermedad de 4 meses, al examen físico hay cólico, hay un dolor difuso, hay signos peritoneales. El signo peritoneal, por es que en historia clínica usted tiene que saberse las 4 premisas básicas: inspección, palpación, percusión y auscultación. Encontraron signos peritoneales, es decir, hacían a la palpación, apretaban más o menos suave y el paciente refería dolor, había referido, ¿verdad? Le hicieron una sigmoidoscopía, hay una tumoración irregular de 10 centímetros, hay diarrea con sangre y dolor abdominal. Le hice y lo llevó a la muerte. Se murió el paciente, o sea, de un parásito hubo una perforación, ya había signos peritoneales y aquí no nos engañemos. El que no llega en menos de 24 horas por un abdomen agudo al hospital se murió. Y este paciente llegó demasiado tarde. Diagnóstico. Cuando dice acá que hay leucocitos a la desviación de la izquierda, eso significa, miren, cuando son ustedes estudiantes y llegan al área clínica, lo primero que les van a preguntar son valores normales de laboratorio. Y luego después vienen los valores anormales. ¿Qué patología puede ser? Y aquí a todos nos quebraron. Desviación a la izquierda, leyó el leucograma y dijo, desviación a la izquierda. A ver usted, ¿qué es la desviación a la izquierda? Nosotros no sabíamos realmente cómo interpretar, pero aquí se les va a enseñar cómo interpretar ese examen, ¿verdad? Es una forma morfológica de formas inmaduras de leucocitos, pero también se puede interpretar que cuando está a la izquierda puede haber una patología viral, porque generalmente en ellos hay una leucopenia, ¿verdad? Y este es el resumen comparativo y los libros free. Solo debo un libro, ¿va? Para el muchacho allí, ¿va? Así que te llegas ahí como a las 10 termina, ¿verdad? Ahí te lo doy y llega la representante, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, pues. La clase ya la tiene el licenciado Josué, así que se la va a subir. Buenos días. Solo quería recordarles que no sé cómo fue el ciclo pasado, pero el coordinador va a tomar muy en cuenta la asistencia.
hay personas que ya faltaron a más de 3 o 4 clases, lo que significa que no tendrían derecho al primer parcial, pero no soy la encargada de decirles eso, solo recordarles que sean puntuales. Es una responsabilidad venir a clase, aunque no vengan a poner atención algunos, pero ustedes saben que les sirven las clases de Transmi, así que porfa, vengan temprano. Lick Magaña va a dar la siguiente clase y por favor firmen la asistencia. Solo se va a estar pasando una vez este ciclo, no como el ciclo pasado, ¿ok? Así que si alguien llega tarde de aquí, pues regrésenla. Gracias. Váyala. Pero tengan buenos días. Nos volvemos a ver otra vez, ¿verdad?